Bienvenidos al módulo 3 de esta formación, el módulo en el que os voy a enseñar a hacer guiones virales. El módulo en el que os voy a enseñar la metodología Viral Boost para hacer guiones virales. Metodología con la que vais a conseguir que vuestros vídeos pasen de las 100 visitas que tenéis actualmente a más de 1 millón de visitas por vídeo. Lo primero de todo, y para entender bien esta metodología, os voy a explicar cuáles son las 4 partes principales que componen un guión viral, es decir, cuál es la estructura de los guiones Viral Boost. Con esta estructura conseguimos exprimir al máximo cualquier idea que se nos ocurra en nuestra cabeza para que a la hora de traducirlo al lenguaje de las redes sociales, es decir, a la hora de hacer un vídeo para las redes sociales con una idea que se nos haya ocurrido, podamos asegurarnos de que va a funcionar prácticamente al 100%. Todo guión tiene una estructura y cuando te des cuenta de esta estructura vas a odiar consumir redes sociales, literalmente, porque todo el contenido de redes sociales se basa en esta estructura. Porque ya sabes lo que va a pasar en cualquier vídeo o cuáles son las intenciones que tiene el creador de ese vídeo que estás viendo. Esto que te voy a explicar no es nada nuevo. Se lleva haciendo literalmente décadas en el mundo del cine, por ejemplo. Lo que pasa es que se ha adaptado al contenido más corto, al contenido de los Reels o de los TikToks, que dura de media pues 1 minuto, para que sea mucho más atractivo para los consumidores de ese contenido, que como ya os he explicado en módulos anteriores, son personas que son literalmente adictas a las redes sociales. Ok, y pasando directamente con la estructura de cualquier guión viral, os voy a explicar cuáles son las 4 partes. La primera de todas sería el gancho, después del gancho iría el desarrollo de la idea, después del desarrollo de la idea tenemos la moraleja de ese vídeo y por último el call to action, es decir, la llamada a la acción, lo que queremos que la audiencia haga cuando vea nuestro vídeo. Y para que en lugar de daros toda la chapa y explicaros toda la teoría simplemente leyéndola, os la voy a explicar ejemplificándolo con un vídeo propio. Os voy a enseñar cómo identifico en este vídeo para que vosotros lo podáis hacer con cualquier otro, cualquiera de las partes de una estructura viral o de un guión viral de la metodología Viral Boost, básicamente. Yados es un personaje que solo dice tonterías. Panza, 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 mileurista, mileurista, mileurista. Vale, como veis, lo primero de todo es el gancho, la primera parte de cualquier vídeo. Y de hecho es la parte más importante de cualquier guión. Es lo que determina el 80% del rendimiento de un vídeo. Yo solo con ver el gancho de cualquier vídeo ya sé si va a ser viral o no va a ser viral. Es en lo que más esfuerzo tenemos que dedicar. Y como veis, yo en este vídeo me estaba aprovechando de una tendencia, que es básicamente la de Yados, que de hecho se sigue desarrollando, lleva varios meses siendo tendencia. Y lo primero que digo de él es súper impactante. Cualquier persona que vea este vídeo le va a llamar la atención. Ya sea alguien que sea muy fan de Yados, porque se va a pensar que le estoy faltando al respeto a una persona a la que considera un referente, o alguien que odia mucho a Yados, porque va a ver este vídeo y va a pensar, vale, ¿por qué está diciendo esto este chico y por qué pienso yo igual que él? Y después he puesto un clip de Yados diciendo panza, panza, panza para darle un toque humorístico al vídeo. Y como veis, esto en solo los primeros 5 segundos del vídeo. Yo cuando escribí este guión o cuando hice este vídeo, le dediqué muchísimo tiempo a pensar qué es lo que tenía que decir en el gancho. Es lo más importante literalmente de cualquier vídeo. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que esta frase era la mejor para atacar a ambos públicos, los fans de Yados y los haters de Yados. Continuamos con el vídeo, y básicamente lo que viene ahora es el desarrollo de la idea. O eso piensa la mayoría de la gente. La cosa es que esas supuestas tonterías le han hecho ganar más de medio millón en un solo mes. Porque al igual que ha conseguido que mucha gente le odie, también ha logrado que muchísima gente le ame. Y solo ha tenido que aplicar una estrategia súper sencilla para hacerse viral en redes sociales. Vale, aquí en el desarrollo nos encontramos la forma que tengo de transformar la idea que tengo en la cabeza al lenguaje de las redes sociales. Para que literalmente cualquiera lo pueda entender. Normalmente esto se hace con una historia, con una serie de datos interesantes o con una anécdota personal, y muchos más ejemplos que seguramente me estoy dejando. En mi caso lo que yo hago es soltar una serie de datos interesantes, pero también lo que podría haber hecho es hablar de la historia de Yados. Lo que pasa es que para la moraleja a la que yo quería llegar no me servía, así que simplemente solté una serie de datos. ¿Y cuál es esa moraleja que yo quería dar? Vale, y hasta ahí iría la moraleja, que de hecho estoy explicando algo muy importante en redes sociales y que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer vuestros guiones. No podéis hacer un vídeo neutral porque ni los que están a un lado ni los que están al otro os van a apoyar, simplemente van a pasar del vídeo completamente. Os tenéis que posicionar. Esto es súper importante porque es lo que os va a hacer destacar. Van a haber muchísimas personas que os odien, lógicamente, como digo en el vídeo, pero es que van a haber muchísimas otras que os van a amar. Porque cuando consigues esa viralidad y que mucha gente te ame, no tienes ni que esforzarte en vender. La gente te compra sin preguntar. Su estrategia no ha sido otra que posicionarse en uno de los extremos de la balanza. Cuando vas a dar una opinión, puedes hacer 2 cosas. Intentar quedar bien y posicionarte en el centro de la balanza sin decir lo que piensas, que normalmente esto no sirve de nada porque te van a llover piedras de ambos bandos. O puedes posicionarte en uno de los extremos de la balanza y exagerar muchísimo tu opinión. Así consigues que mucha gente te tenga odio y, lo que es más importante, que mucha gente
gente te ame. Y esto a la hora de crear una marca personal es uno de los pilares fundamentales. Bueno, y siguiendo con la estructura del vídeo, lo que va después del desarrollo es la moraleja, lo que relaciona la idea principal del vídeo con nuestro nicho o el aprendizaje que queremos transmitir. Como veis, yo estaba hablando de Yados, algo que parece que no tiene nada que ver con mi nicho, que es el de crecer en redes sociales, pero yo he encontrado la forma de relacionarlo para dar una lección o enseñar algo. Y aunque creas que no, cualquier temática mainstream o viral se puede transformar en una idea para tu vídeo y llevarla por tu camino o hacia tu nicho. De hecho, eso es lo que has venido a aprender aquí. Si quieres aprender más estrategias para crecer en redes sociales, pero sin tener que odiar a los mileuristas, no olvides seguirme. Y por último, la parte final del vídeo, los últimos segundos. Como veis, es la forma que tengo de incitar a la gente a realizar una acción. Yo lo que normalmente siempre hago es pedir que me sigan, pero puedes pedir que te comenten, que le den like o cualquier cosa. Y siempre lo tienes que hacer con algo que has dicho en el vídeo anteriormente. Yo, por ejemplo, le meto el toque de humor en el que digo que no lo tienes que hacer odiando a los mileuristas. Esa es la relación que tiene el CTA final con el vídeo y es lo que consigue que convierta muchísimo más. De hecho, y para que entendáis la importancia del call to action final de cualquier vídeo, os voy a enseñar dos vídeos con las mismas visitas o visitas parecidas, uno que tiene call to action y otro que no tiene call to action. Como veis, la diferencia es abismal. En uno con millones de visitas hay muy pocas personas que me han seguido y en otro con millones de visitas, las mismas que en el anterior, hay cientos de miles de personas que me han empezado a seguir, solo por decirles que me sigan. Esto suena a tontería y de hecho yo pensaba que lo era, por eso no lo hacía, pero cuando lo empecé a hacer me di cuenta de que era algo realmente importante. Por cierto, es importante que solo les incitéis a hacer una sola cosa. Si pedís que comenten, que le den like, que te sigan, van a ver tantas cosas que se van a abrumar y al final no van a hacer nada. Y esta estructura siempre es así. Lo que pasa es que en cada tipo de vídeo se aplica de una forma o de otra. E incluso en algunos nichos hay partes que se omiten porque no van con la temática del vídeo. Por ejemplo, en los vídeos de entretenimiento o humor no hay moraleja, porque la gente que ve ese tipo de vídeos ha venido a entretenerse, no ha venido a que le enseñen algo. Por lo tanto, esa parte de la estructura viral se omite simplemente. El problema de los vídeos sin moraleja es que los puede hacer literalmente cualquier persona. Lo importante no es la persona que graba, es el contenido. Por lo tanto, el creador pasa a un segundo plano y se pierde ese factor de empatizar con la persona que estás escuchando. Cuando incluimos la moraleja, estamos haciendo una reflexión propia que hace que la gente que ve tu vídeo empatice contigo y conecte. Esto es algo de lo que yo mismo he pecado al principio. Muchas veces creaba contenido que yo pensaba que se iba a hacer viral y de hecho se hacía viral, pero no tenía ninguna relación conmigo, era simplemente contenido vacío o de entretenimiento. Por lo tanto, con la moraleja lo que conseguimos es establecer nuestra autoridad en el nicho, haciendo que la gente que ve los vídeos confíe muchísimo más en nosotros, que al final es lo que queremos conseguir con nuestra marca personal. Así que una vez hemos entendido a la perfección cuál es la estructura de un guión viral, vamos a pasar directamente a escribirlos. Os voy a enseñar a cómo transformar esas ideas en guiones para las redes sociales, a cómo desarrollarlas para que sean lo más atractivas para las redes sociales. Es decir, ahora llega el momento de transformar esas ideas que tienes en un guión, a traducirlo al lenguaje de las redes sociales, literalmente. Vamos a recordar lo más básico que debemos saber sobre las redes sociales y lo que os he explicado en el módulo 1. La gente entra a ellas, entra a las redes sociales para evadir su realidad y entretenerse con lo que se pueda encontrar, con los vídeos que se pueda encontrar deslizando por TikTok o por Instagram. Por lo tanto, debemos lograr con nuestro vídeo que el rato que estén pasando en el váter, esperando el bus o directamente tirados en el sofá, se les haga mucho más corto y entretenido. Así que a la hora de desarrollar esa idea y transformarla en un guión, lo que tenemos que hacer es bajar el nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hacerlo lo más sencillo posible, lo más adaptado para el público general posible. Que lo entienda desde un niño de 5 años hasta un señor de 80 años, literalmente. Luego está hablar con el vocabulario del 90% de las personas, del vocabulario que todo el mundo usa para la calle. No podemos hablar de forma formal o algo muy profesional porque no quedaría bien, a menos que hagas vídeos, yo que sé, de derecho o de abogacía, que es lo mismo, o de algo muy profesional. Sin más, tenemos que reducirlo al lenguaje de la gente que utiliza todo el mundo en la calle. Incluso si haces vídeos de derecho, hay más posibilidades de que si lo haces con lenguaje normal llegue a muchísimas más personas porque se puede explicar lo mismo con lenguaje normal, estoy seguro. Y después, reducir al máximo la información. No tenéis que sobrecargar a la gente con información. Solo la información justa y necesaria. Nada más. Absolutamente nada más, literalmente. Ahora solo queda coger la información, todo lo anterior, y empezar a desarrollarla como si estuviésemos explicándoselo a un amigo. Así, tal cual. Luego ya puliremos detalles. Ahora solo hay que vomitar la información sobre el papel y listo. Luego un pequeño tip que os doy a la hora de desarrollar vuestra idea y que os hará la vida mucho más fácil, por ejemplo, luego a la hora de grabar y de editar, es separar todo por frases. Cada frase hacerla con un punto y aparte. Ahora lo veréis cuando os desarrolle una idea en directo.
pero es importante separar la idea por frases o el desarrollo de la idea por frases, porque así luego se os hará mucho más fácil leer el guión, porque tenéis que leerlo solo frase por frase y luego a la hora de editarlo solo tenéis que cortar frase por frase. Es mucho más fácil que luego ir leyendo una parte o te trabas en un sitio y no sabes dónde te has trabado, y en edición es un poco coñazo hacer todo eso. Entonces es mejor hacerlo frase por frase y luego cuando os grabéis lo leéis frase por frase y listo. Por lo tanto, os voy a enseñar cómo es que yo desarrollaría una idea o cómo es que lo haría. ¿Con qué idea lo voy a hacer? Con esta que habéis visto anteriormente en clases anteriores. La que encontré en una publicación de Ceci Army, en la que hay un abogado, un falso abogado, una persona que se hace pasar por abogado, que sin tener estudios ni la carrera de Derecho ganó más de 26 juicios, si no me equivoco, eso es. Y fue detenido, le pillaron y hubo un jeque, un magnate de Kenia que le pagó la fianza porque le parecía algo bastante impresionante. Esto, como historia, es bastante potente y a la gente le interesa y le parece muy interesante. Luego ya pasaríamos a la parte en la que tenemos que hacer la moraleja para relacionarlo con nuestro nicho. Y literalmente, ya os voy a poner ejemplos en clases siguientes donde os explico cómo hacer la moraleja. Una idea se puede adaptar a cualquiera de los nichos o a casi cualquiera de los nichos. Y sobre todo esta, que tiene una lección bastante valiosa detrás. ¿Cómo es que yo desarrollaría esta idea o cómo yo plasmaría la información que tenemos sobre el papel? Directamente y sin pensármelo mucho, solo tenemos que vomitar, para empezar, lo primero de todo, vomitar toda la información sobre el papel. ¿Cómo es que yo lo he hecho? Pues aquí, muy sencillo, os la leo. Brian Mwanda, no sé qué, bueno, un nombre pues, de Kenia, un joven de 28 años de Kenia, ha sido arrestado por suplantar la identidad de un abogado exitoso sin tener el título oficial de derecho. A pesar de carecer de formación legal, impresionó a 26 clientes y ganó todos los casos que llevó, desconcertando a los tribunales de Kenia. Su engaño fue descubierto cuando intentó obtener un contrato en prácticas con la Asociación de Abogados de Kenia. Ahora enfrenta cargos por suplantación de identidad, cambio... Bueno, en fin, un poco aburrido cuando lo lees, y ahora nosotros somos los que nos vamos a encargar de transformar esa información en algo más entretenido y más sencillo, porque ya os digo que aquí he cometido todos los errores que os he dicho que no cometáis, como por ejemplo utilizar palabras como desconcertado, que a lo mejor hay personas que, un niño de 5 años, por ejemplo, esto no lo va a entender o le va a tener que preguntar a su madre qué significa. Por lo tanto, esta palabra no la usaríamos. Asociación de Abogados de Kenia, bueno, esto sí que se puede usar, pero no es tan interesante. El nombre es bastante jodido, cuando lo tengáis que decir en un guión se os va a complicar, por lo tanto a lo mejor habría que quitarlo o decir solo Brian. ¿Qué más? Título de Derecho. Hay mucha gente que estudiar Derecho no sabe que es para ser abogado, por lo tanto lo tendríamos que decir de otra forma. Carecer no es una palabra que usaríamos con nuestros amigos, por lo tanto todos estos errores los tendríamos que pulir y quitar. O sea que ahora os voy a dar algunos consejos para desarrollar el vídeo y que se haga muchísimo más entretenido, y os voy a enseñar a cómo quitar todas estas partes. Os voy a decir algunos tips de copywriting y algunos conectores súper buenos y estrategias para que vuestros guiones sean la polla. Es coña, olvidaros de esas mierdas, eso no sirve para absolutamente nada, solo sirve si tienes, yo que sé, un blog o escribes para un periódico. Olvidaros de conectores, tips de copywriting y mierdas de esas que no sirven para nada. Esto lo tenéis que escribir literalmente como si se lo explicaseis a un amigo. En redes sociales tenéis que ser claros, directos y sencillos, no tiene más, porque además si empezáis a utilizar tecnicismos de vuestro nicho y cosas así, solo vais a conseguir abarcar el público que entiende ese contenido, el público muchísimo más anichado que a vosotros no os interesa, porque tenéis que abarcar al público general para conseguir que vuestros vídeos sean virales. Por lo tanto, ¿cómo conseguiríamos que esta idea que yo he desarrollado aquí, pues de forma un poco mal hecha, se entienda por todo el mundo y se desarrolle prácticamente como si se lo explicases a un amigo? Pues así, básicamente. Un hombre se hizo pasar por un abogado con un nombre similar al suyo y se enfrentó él solo a 26 casos diferentes, ganándolos todos. Todo esto sin tener estudios sobre el tema. Pero ahora mismo ha sido descubierto y acusado de falsificación de identidad, entre otros delitos. En cambio, gracias a que se hizo viral en redes sociales, un magnate keniata pagará su fianza porque está impresionado por sus habilidades de derecho. Como veis, el vídeo se ha resumido muchísimo. El vídeo ha pasado de tener pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10 líneas a tener solo 6 líneas. Por lo tanto, hemos resumido bastante el vídeo, pero esto es muy útil porque hemos quitado toda la información que no nos aporta nada y hemos cambiado la forma de expresarlo a algo muchísimo más sencillo y que se entienda por todo el mundo. Por lo tanto, lo que es el desarrollo del vídeo ya lo tenemos bien preparado. Ahora solo nos quedaría añadir lo que es el gancho del vídeo, la moraleja y el CTA final. El gancho es lo que va a determinar que tu vídeo sea visto por un montón de personas o que no sea visto por nadie. Es prácticamente a lo que debemos dedicar el 80% de nuestro esfuerzo a la hora de hacer un vídeo, a la hora de crear un guión, porque es una de las cosas más importantes a la hora de subir vídeos a las redes sociales, que son los 3 primeros segundos de cualquier vídeo.
Tú normalmente cuando deslizas por redes sociales, muchas veces con solo ver los 3 primeros segundos de un vídeo ya sabes si te gusta o no. Pues eso mismo tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de crear contenido en redes sociales. Por lo tanto, una vez tenemos desarrollado más o menos el guión de forma fácil y sencilla para todo el mundo, tenemos que encontrar eso que le hace especial para usarlo como gancho. Muchas veces es en el momento en el que se nos ocurre la idea. Muchas veces en el momento en el que se nos ocurre la idea, ya sabemos qué es lo que vamos a usar de gancho, o ya tenemos pensado cuál es el gancho de ese vídeo. De hecho, seguramente en un futuro, cuando ya cojáis soltura, solo con identificar una buena idea, tengáis todo el guión en vuestra cabeza perfecto para empezar a grabarlo, literalmente. Solo tendríais que escribirlo y listo. Pero bueno, ahora al principio tenemos que pensarlo un poco más y os estoy dando los tips que yo utilizaba al principio para desarrollar mis guiones. Os voy a enseñar diferentes tipos de gancho y os voy a explicar por qué todos son una puta mierda. No lo tenía pegado ni siquiera aquí en este documento porque no me parece para nada importante. Aquí he hecho una recopilación, pues no sé de cuántos ganchos. Hay más de 10 ganchos que he encontrado por internet y que la gente suele usar en sus vídeos o que tiene en cuenta para usar en sus vídeos. Como veis hay gancho cotilla, gancho hoyo, bueno, os leo algunos random. Por ejemplo, gancho reto, crear una prueba que el espectador tiene que superar. Por ejemplo, la mitad de las personas que vean este vídeo no lo van a entender. Bueno, un gancho de mierda, sinceramente. Gancho regla del 3. 3 tips o pasos, bueno, son ganchos que pueden funcionar, pero que no hay que tener en cuenta a la hora de hacer vídeos para vuestras redes sociales. Es una tontería, literalmente. O sea, podéis leer estos ganchos y coger algunas ideas, pero el mejor tip que os puedo dar para hacer vuestros ganchos es que cojáis el concepto más controversial de vuestros vídeos y utilizarlo para el gancho. Ahora os voy a poner algunos ejemplos para que lo sepáis. Pero es literalmente coger lo más interesante de vuestro vídeo y llevarlo al inicio. O transformarlo de alguna forma en una frase potente y ponerla al inicio. Nada más. No tenéis que buscar cuál es el mejor gancho que se adapta a vuestro vídeo. Esto es una tontería y va a ser una pérdida de tiempo porque luego os vais a dar cuenta que ni siquiera os sirve. Por lo tanto, repito de nuevo para que lo entendáis. Solo tenéis que coger la parte más importante o más interesante de vuestro vídeo, la que más controversia tenga, por ejemplo, y llevarla al inicio con una frase muy potente. Esto, en lugar de deciros cómo se hace y demás, os voy a enseñar cómo yo lo haría. Y es con el desarrollo de la idea que hemos hecho en la clase anterior, la del abogado. Como veis aquí, yo os he puesto 3 ganchos diferentes y os los leo directamente. He cogido la idea más controversial o el concepto más controversial y más interesante del vídeo, que sería que el tío ganó 26 casos sin tener ni siquiera estudios. Pero bueno, os pongo otros ejemplos que también son controversiales. Un abogado falso que ganó 26 casos sin tener estudios ha sido arrestado en Kenia. Un magnate paga la fianza de un falso abogado gracias a que ganó 26 casos sin estudios. Como veis, aquí la idea principal la he cambiado en el segundo ejemplo de gancho y he puesto que lo más llamativo del vídeo podría ser que el magnate le pagó la fianza. Pero bueno, a mí no me parece tan interesante como que lo hiciese sin tener estudios, que también lo menciono, pero no lo he puesto al principio, que sería lo que más interesante sería. Y luego lo he resumido también en ha ganado 26 casos judiciales sin tener estudios. Bueno, es muchísimo más corto, pero no da tanta información como el primero. Por lo tanto, para mí el óptimo sería el primero. Y como veis, lo que es el guión, el vídeo, ya está cogiendo forma y ya está estructurándose bien para entenderlo y para hacerlo apto para las redes sociales. Os lo leo rápidamente. Un abogado falso que ganó 26 casos sin tener estudios ha sido arrestado en Kenia. Este hombre se hizo pasar por un abogado con nombre similar al suyo y se enfrentó él solo a 26 casos diferentes, ganándolos todos. Bueno, así poco a poco hasta que la idea principal del vídeo acaba. Así que lo siguiente que quedaría es empezar con la moraleja, la parte pues a lo mejor más difícil para nosotros porque tenemos que relacionar esto que estamos diciendo aquí, que es una idea general para el público general, una información así random o una noticia, y tenemos que aprender a relacionarla con nuestro nicho, que es algo que se os puede hacer bastante difícil, pero que ya vais a ver que es súper sencillo con lo que os voy a explicar. Ya deberíais tener preparado vuestro guión con el gancho y el desarrollo ya hecho. Ahora solo os queda prácticamente finiquitarlo, que sería con la moraleja. Cómo relacionar ese desarrollo, esa idea que tenéis en vuestra cabeza y que ya habéis desarrollado con vuestro nicho o con lo que vosotros os dedicáis, a lo que vosotros os dedicáis. Esto es muy sencillo y ya vais a ver que con lo que os voy a enseñar no es tan difícil como parece, aunque sé que en vuestras cabezas se os puede hacer algo muy difícil. Pero es súper importante hacer esta parte del vídeo porque si no solo estaríamos haciendo contenido de entretenimiento. Con esta parte, con la moraleja, lo que conseguimos es que nuestro vídeo tenga un punto más y aparte valor, y posicionándonos a nosotros como persona que realiza el vídeo, como persona que hace el vídeo, como expertos en el tema o en el nicho en el que estamos trabajando y al que nos estamos dedicando. Por lo tanto, escribir una moraleja que relacione la historia que cuenta tu nicho a lo que te dedicas y conseguir que esa moraleja te posicione como experto. Si de verdad queremos que nuestros vídeos impacten a nuestra audiencia, no solo tenemos que entretenerlos con la información que les damos, también debemos
También tenemos que incluir una moraleja con nuestro contenido que les marque y les inspire. Esto depende de cada nicho, como siempre, pero siempre lo tenemos que relacionar con la historia que hemos contado y sobre todo basar esa moraleja en algo en lo que nos consideramos expertos, lógicamente. Y por ejemplo, yo cometí el error de que en mi cuenta principal, en la más grande, en la que no es de la agencia, cometí el error de hacer vídeos de solo entretenimiento sin ninguna moraleja al final de ninguno de ellos. Y tengo muchos seguidores, mucha audiencia, pero no tengo comunidad, porque la gente no me posiciona como experto, no sabe nada de mí, solo me tiene a mí como referente pues, en el entretenimiento, por así decirlo, no en un nicho en concreto, que en mi caso es el de las finanzas, pero los vídeos que yo hacía no me posicionaban para nada como experto porque solo era entretenimiento. Directamente omitía la parte de la moraleja. Aunque pasando directamente al grano, os voy a enseñar cómo yo es que haría la moraleja para el vídeo que hemos estado desarrollando en las clases anteriores, que es el vídeo del abogado. Lo tenemos por aquí. Como veis, os voy a poner 3 ejemplos diferentes para 3 nichos diferentes de redes sociales y cómo es que yo desarrollaría la moraleja para esos 3 nichos. Una vez que ya hemos desarrollado la idea, tenemos que entender cómo es que podemos transformarla para nuestro nicho. En este caso, esta idea y de lo que podemos sacar de ella es una lección muy valiosa y es que a veces no hacen falta ni tener estudios, y es que muchas veces no hace falta tener estudios o simplemente tener la confianza en ti mismo para conseguir algo, como por ejemplo puede ser ganar juicios sin tener la carrera de Derecho. Esta persona seguramente se haya formado por su cuenta y sepa muchísimo más que abogados que hayan hecho la carrera, sin menospreciar a nadie que tenga una carrera ni nada, pero es lo que nos demuestra esta idea o esta noticia. Por lo tanto, tenemos que llevarla por ahí. En mi caso, y yo que me dedico a las redes sociales y a enseñar a la gente a cómo crecer en redes sociales, yo lo que haría es hacerlo de la siguiente forma. Una vez tenemos el desarrollo hecho, que el final del desarrollo sería: en cambio, gracias a que se hizo viral en redes sociales, un magnate keniata pagará su fianza porque está impresionado por sus habilidades en derecho. Y ahí empezaría la moraleja, que en mi caso sería esta. Una vez más, se demuestra que los estudios muchas veces no son tan necesarios como pensamos, y aprendiendo de forma autodidacta se puede llegar muy lejos. Si aún estás dudando de si empezar o no ese proyecto que tienes en mente porque no sabes si eres capaz, esta es tu señal para dar los primeros pasos. Empieza a entrenar, monta ese negocio que tienes en la cabeza o sube tu primer vídeo a redes sociales. Y ahí ya empalmaría con lo que yo quiero explicar, que sería el CTA, que eso os lo explico en la clase siguiente, no nos adelantemos. Después, otro nicho sería el del desarrollo personal, que este es muchísimo más sencillo que el de las redes sociales. Os lo leo también. Una vez más se demuestra que los estudios muchas veces no son tan necesarios como pensamos, y aprendiendo de forma autodidacta se puede llegar más lejos. Esta frase es la anterior, la misma que hemos dicho en la moraleja del para mí, pero aquí ya empezaría la relación que tendría el guión con el desarrollo personal. A veces para conseguir las cosas no necesitas un título, solo creer en ti mismo. Si eres capaz de programar tu mente para el éxito, no sé qué, bueno, y ahí empezaríamos a extender la moraleja hacia el nicho del desarrollo personal. Si eres capaz de desarrollar tu mente para el éxito, eres capaz de hacer cualquier cosa, esfuérzate por lo que quieres conseguir, no necesitas que nadie te valide con un título o lo que sea, guiarlo por ahí, básicamente. Y luego el último ejemplo sería para personas que se dedican al fitness o al gimnasio. De nuevo, la primera frase sería la misma. Una vez más, se demuestra que los estudios muchas veces no son tan necesarios como pensamos, y aprendiendo de forma autodidacta puedes llegar muy lejos. Muchos os enfocáis en buscar la forma perfecta de entrenar, de hacer los ejercicios, de conseguir resultados en el gimnasio. Pasáis horas y horas investigando, pero al final no vais nunca al gimnasio. Todos hemos empezado haciendo la técnica mal, cargándonos mucho peso pensando que era lo mejor, o comiendo solo arroz y pollo porque esta es la única dieta para ser un gimbro. Pero a veces, y ahí ya empezamos a desarrollar lo que queremos transmitir nosotros como persona para esta moraleja, como por ejemplo, a veces en el gimnasio no es tan necesario analizar todo lo que tienes que tener en cuenta, es mejor simplemente empezar y ya corregir los errores por el camino, cosas así, ¿vale? Entonces, estos serían las 3 variables o para los 3 nichos que yo he decidido escoger, pero habría muchísimos más y que vosotros podéis adaptar a vuestro nicho sin ningún problema con esta idea. Ya os digo, si esta idea pues no se os ocurre nada para hacer un guión, lo que tenéis que hacer es coger otra idea y listo, ya está. Seguramente hay un montón de ideas que sirven para vuestro nicho. Y eso sería todo para crear guiones. Ahora solo quedaría la parte final, que es la más fácil, la de la llamada a la acción. En esta parte os voy a explicar, después de haber hecho el gancho, el desarrollo y la moraleja, a cómo hacer un buen CTA para vuestros vídeos, es decir, una buena llamada a la acción para vuestros vídeos. ¿Qué es la llamada a la acción? Es lo que incita al público a hacer algo cuando ve nuestro vídeo, que puede ser darle like, seguirnos, comentar, entrar en un link o cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Por lo tanto, tenemos que relacionar todo el contenido que hemos hecho anteriormente con un buen CTA. Es importante relacionar lo anterior con el CTA porque si no, no tendría sentido poner un CTA.
Sería muy fácil poner en todos los vídeos sígueme para más, pero eso es una tontería. Tenemos que poner algo que llame la atención y que tenga relación con lo que estamos hablando, porque hará que la conexión entre el vídeo, entre la idea principal y el CTA sea prácticamente invisible y que para cuando la gente se haya dado cuenta de que le están haciendo una llamada a la acción ya se la haya visto entera. Por lo tanto, para mí el CTA final sería la segunda parte más importante del vídeo después del gancho. O sea, es literalmente lo que va a determinar si el propósito que vosotros tenéis con el vídeo se va a dar o no se va a dar. Por lo tanto, esto es lo que hará que un vídeo que podemos hacer con muchas visitas también se convierta en muchos seguidores y por lo tanto en mucho dinero. Pero sí, Vlad, y esto me parece de puta madre, pero ¿cómo coño hago una buena llamada a la acción? Un buen CTA. Pues muy sencillo. Yo también pensaba como tú, pensaba que los CTAs no servían para nada y me parecía ridículo cuando escuchaba a alguien decir que te sigan para más, pero esto no es tan ridículo como pensáis porque realmente sí que funciona. Yo en el primer vídeo en el que tomé la decisión de hacer un buen CTA, lo que conseguí fue que me siguiesen más de 160.000 personas con un solo vídeo. Imaginad que subís un solo vídeo y conseguís más de 160.000 seguidores. Por aquí os estaré dejando algunas capturas del vídeo original que tiene pues no sé si 8 millones de visitas y me dio literalmente más de 160.000 seguidores. Esto lo comparamos con otro vídeo con un número similar de visitas y ya veis que no me dio para nada la misma cantidad de seguidores. Por lo tanto, el CTA es algo súper importante y que realmente sí que sirve. Pero no se puede hacer de cualquier forma. Hay que relacionar nuestro CTA con lo que se dice en el vídeo y darle una razón al espectador para que cumpla con la acción que le pedimos. Ya he mencionado que se puede hacer con que le den like, que comenten, que te sigan. Yo normalmente lo que recomiendo es que te sigan, porque que tengas más seguidores significa que tienes más números y la gente suele apreciar mucho más esto. Pero puedes hacerlo para que te den like, que bueno, pues no sirve para mucho, para que te comenten, dependiendo de lo que quieras hacer, o para que entren en un enlace, que ahí es donde puedes ganar realmente dinero. Que por ejemplo el tema del enlace os puede parecer algo súper raro, pero utilizando una herramienta que se llama ManyChat, que si queréis que añada un módulo explicando cómo se utiliza, se pueden conseguir cosas como estas. Cuando la gente comente en vuestro vídeo, seguro que habéis visto un montón de vídeos en el que os digan comenta esta palabra y te envío por privado no sé qué, pues eso se hace de forma automática, no hay nadie de forma manual haciendo las cosas. Eso cuando lo haces con la herramienta ManyChat, como os digo, se puede programar para que a la hora de que comenten no solo le respondas tú en el propio comentario, sino que también le mandes un mensaje al privado en el que le dices, oye, tal, un mensaje personalizado con cualquier cosa. Oye, tal, ¿quieres que te envíe? Este es el ejemplo que pongo sobre el kit digital, que es una promoción que yo hice. Si quieres que te envíe el kit digital, dale a este botón tal. Y le da, y cuando le da, claro, mándamelo, genial, aquí lo tienes todo. Y le da también a otro botón donde le lleva el link directamente del enlace al que le quieres llevar. O sea, esto es mucho más sencillo que, por ejemplo, que tengan que entrar al enlace de la biografía, que es algo más tosco, a la gente no le suele gustar tanto, no se fían, pero si se lo envías tú mismo por privado, es mucho más sencillo de hacer. Y ahora os voy a enseñar cómo es que yo haría la llamada a la acción de los 3 nichos diferentes que hemos tocado en la clase anterior para hacer la moraleja. El primero de todos es el nicho en el que yo me especializo, que es el de las redes sociales, y la llamada a la acción que yo haría a la hora de relacionar nuestra idea, nuestro vídeo, con cómo queremos que la gente interactúe, en mi caso lo voy a hacer para que me sigan, es intentar coger la última frase que dices en la moraleja y relacionarlo con el CTA. Por ejemplo, aquí yo digo, empezar a entrenar, montar un negocio que tienes en la cabeza o subir tu primer vídeo a las redes sociales. Aquí lo que yo haría es intentar relacionarlo también con la idea principal. Por lo tanto, lo que yo pondría es, por ejemplo, yo aquí lo he hecho con un poco de humor. Si quieres empezar en redes sociales sin tener que hacerte pasar por nadie y acabar detenido como el abogado Kenyatta, no olvides seguirme. Como veis, esto parece la continuación del vídeo, en el que voy a explicar algo más, pero al final acabo con el gancho, con el CTA. Pero al final acabo con la llamada a la acción, en la que incito que me sigan. Aunque parecía que iba a explicar algo más, pero realmente es porque lo estaba relacionando con la idea principal del vídeo y parecía que el vídeo iba a continuar. Para el desarrollo personal se pondría algo un poquito más serio. En este caso es lo que se me ha ocurrido. Si quieres aprender a cómo este falso abogado programó su mente para ganar 26 casos sin estudios, no olvides seguirme. Aquí de nuevo estás haciendo una llamada a la acción relacionada con la idea principal, en la que ya estás diciendo lo que se van a encontrar en tu perfil. El tipo de contenido que vas a subir. Por lo tanto, si hay gente interesada, te van a seguir casi al 100%. Y por último, en el nicho del fitness o del gimnasio es un poco más difícil relacionarlo con la idea principal, por lo tanto, a lo mejor lo tenemos que relacionar con el tema principal de la moraleja. Y así es como yo lo haría. Si quieres evitar la parálisis por análisis y entender cómo entrenar en el gym de forma sencilla, no olvides seguirme. Como veis, lo de la parálisis por análisis es algo que se podría desarrollar en la moraleja y es por donde lo estábamos tirando realmente y es lo que hemos decidido relacionar con el CTA o con la llamada a la acción final, para que la gente empatice con lo que estás diciendo y te empiecen a seguir para que sepan muchísimo más de gimnasio o de fitness. Es tan sencillo como eso, no os tenéis que complicar nada. Podéis probar diferentes CTAs y hacer un montón de vídeos con diferentes CTAs y al final, a base de prueba y error, vais a entender cuál es el que mejor funciona.
Así que después de este módulo ya entendéis a la perfección cómo hacer guiones virales para las redes sociales. Así que os animo a que escribáis el máximo de guiones posibles y subáis todos a las redes sociales para que sean ellas las que analicen si vuestro guión es bueno o no es bueno. Y bueno, a lo largo de este vídeo he ido diciendo que no puedo explicar todo, que hay algunas cosas que tengo que profundizar más o que tengo que explicar más a fondo. Bueno, pues eso son clases que he grabado con muchas horas de contenido que reciben todos los suscriptores de mi newsletter. Aparte de eso, en la newsletter también comparto pues aprendizajes y conocimientos semana a semana y temáticas para diferentes nichos que se me van ocurriendo para que todos los que creáis contenido tengáis alguna idea de vídeo todas las semanas. O sea, es básicamente la newsletter perfecta para los creadores de contenido o para los que estáis empezando en redes sociales. Por lo que si queréis suscribiros totalmente gratis, obviamente, tenéis el enlace en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo y nada, hasta la próxima.